Así que decimos que nos reunimos en el Día del Señor con el mismo propósito que lo hacemos siempre, que no es otro más que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Adorarlo con nuestras alabanzas, un poco más adelante con nuestras oraciones y disponiendo nuestros corazones para lo que vamos a hacer a lo largo de todo el culto. Y si cabe, como decía antes, todavía en esta mañana nuestra gratitud, nuestra alabanza debe ser más intensa, deben ser mayores cuando vamos a participar en la celebración de las celebraciones, podemos decir. Hemos sido invitados a participar en la mayor celebración. Como dice el apóstol Pablo, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en el nombre de nuestro Dios y en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya se nos ha dado un traje apropiado para que estemos en esta boda. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para estar en esta boda. Es lo que hacemos en cualquier boda, ¿verdad? Lo que hacemos en cualquier celebración. Puede que estemos lavados, pero puede también, y no digo puede, probablemente todos nosotros necesitemos alguna limpieza del polvo del camino, como aquellos apóstoles a los cuales el Señor les lavó los pies. Probablemente, aunque estemos todos lavados, probablemente necesitemos un poco de limpieza, necesitemos preparar nuestros corazones para lo que vamos a hacer a continuación, y para eso creo que nada mejor que seguir pensando en la obra de nuestro Señor Jesucristo que venimos comentando en los cultos donde celebramos la cena y que encontramos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que, por favor, vamos a buscar Isaías capítulo 53, el profeta evangélico, y vamos hoy a continuar con la meditación del versículo 8. Isaías 53, 8, aunque vamos a leer otros versículos. Ahí nos encontramos. Si tenéis abierta la Escritura, veréis que al comienzo de ese versículo hay una frase que dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Esa frase primera ya la hemos comentado en amplitud. Hemos hablado del significado de cárcel para el Señor, que no estuvo en ninguna cárcel físicamente, pero era la angustia que se le produjo como consecuencia de saber que la ira de Dios venía sobre él y como consecuencia de saber qué significaba esa ira. Estuvo en una cárcel, estuvo también en un juicio. Y no fueron los mayores aquellas farsas de juicio que le hicieron los religiosos y que le hizo Pilato. Estuvo en un juicio religioso con falsos testigos donde lo golpearon. Estuvo con Pilato también, como sabemos, comentamos la historia, pero sobre todo estuvo en el juicio de Dios. En el juicio de Dios, por cárcel y por juicio. En ese juicio dijimos que lo que había que emitirse, la sentencia que había que pronunciarse, era tremendamente dolorosa para ambas partes. Cuando el Señor le dijo al Padre, Padre, ha llegado la hora, estaba hablando de este asunto. Ha llegado la hora para que tú me maldigas, ha llegado la hora para que yo sea hecho maldición, por cárcel y por juicio. Y vimos también la última parte, fue quitado, que dijimos que hacía referencia a su resurrección y a su exaltación. A pesar de aquella humillación, de aquel juicio, de aquella cárcel y de todo aquello que sucedió, el Señor resucitó y el Señor fue exaltado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esa es la primera frase del versículo 8. Pero el versículo tiene otras 3 frases y en la que sigue a continuación, pues el profeta sigue hablando de su exaltación. Después volverá de nuevo a su humillación y lo hará al final del versículo 8 y también en el versículo 9, incluso en el 10. No será hasta el final del capítulo donde siga hablando de la exaltación del Señor. Pero aquí, en una frase intermedia del versículo 8, continúa hablando de la exaltación del Señor. Y en eso nos vamos a detener en esta mañana. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a leer la palabra a partir del versículo 7 y vamos a pedir la bendición del Señor. Así que Isaías, capítulo 53, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a pedir que Él la bendiga en todos nosotros en esta mañana. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos estado diciendo, te damos muchas gracias porque permites que esta parte de tu familia que tú tienes extendida por todo el mundo se reúna esta mañana una vez más en tu presencia y nos reunamos una vez más para hablar de tu Hijo, de su obra, de lo que implica en nuestras vidas, y nos reunamos una vez más para poder meditar y pensar más concretamente en su muerte y en su resurrección, en aquella última cena, en lo que dijo y en lo que hizo a continuación, como hemos leído, por la rebelión de nosotros que somos su pueblo y para nuestra salvación. Muchas gracias te damos desde nuestros corazones y a ti venimos una vez más en esta mañana porque todos necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a interiorizar lo que tú nos muestras. Reconocemos nuestras debilidades, Padre, y reconocemos que aunque en muchas ocasiones tú nos haces ver muchas cosas, poco tiempo las retenemos dentro y somos olvidadizos y necesitamos que tú nos las digas una y otra vez, línea sobre línea y renglón tras renglón y mandamiento tras mandamiento. Así somos. Pero tú lo sabías y lo sabes y nos conoces mejor que a nosotros mismos. Y como sabes de nuestras debilidades y como tú dices que tu comunión es con los que te temen, y la mayoría de los presentes podemos decir que te tememos, a ti venimos, Padre, para que tú nos des comunión contigo en esta mañana, nos des todo lo que tú quieras con tu Santo Espíritu, para que también hables a nuestros corazones. Y si hay personas que no te conocen, si es tu voluntad, Padre, pedimos también por ellas para que tú las pases de muerte a vida. En ti esperamos y en ti descansamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar de la segunda frase del versículo 8, de la generación incontable del Señor. Nos vamos a centrar ahí, aunque luego al final de la proclamación de la palabra veremos un ejemplo tomado de la Biblia de personas que pertenecían a esa generación que dice el versículo 8 que nadie la contará. ¿Quiénes son las personas de esa generación? Así que comenzamos. Su generación, ¿quién la contará? ¿Qué significa esto? Tengo que deciros que las palabras en el original, generación y contar, tienen distintos significados. Tanto una como otra tienen distintos significados. De manera que si se mezclan los distintos significados de una con los distintos significados de la otra, es decir, se coge el primer significado de la primera con el primero de la segunda, o el primero de la primera con el tercero de la segunda, hay distintas posibilidades de combinación, lo cual ha dado lugar a que muchos intérpretes y escritores, no es que la Biblia la interprete cada uno como quiera, como dicen algunos, sino que en esta ocasión hay posibilidad de distintas interpretaciones para este pasaje, porque los significados no son muy limitados, son significados amplios. De todas estas, yo solamente me voy a centrar en dos, y vamos a hablar como si las palabras su generación, ¿quién la contará?, estuviesen referidas al mismo Señor Jesucristo. La generación de Él, no la que sale de Él, sino su propia generación, su propio engendramiento, se puede interpretar así. Esa es una cosa que vamos a hablar. Y la otra forma de entenderla, la otra que os voy a decir, aunque hay más, es la generación que procede de Él, ¿quién la contará? Hay otras, digo, que ni siquiera las cito, pero hay otras formas de ver esto. De todas maneras, las dos que acabo de decir coinciden con otros pasajes de la Escritura. La Escritura se interpreta con la Escritura y lo que no podemos hacer es sacar una interpretación que sea contraria al mensaje que encontramos en otros lugares de la Escritura. Así que si hablamos de la generación que nadie la cuenta, referida al Señor Jesucristo, o referida a los creyentes, ambas cosas son concordantes o están de acuerdo con el resto de la Escritura. Así que comenzamos con lo primero. La generación del Señor Jesucristo, el tiempo de su vida, ¿quién lo contará?
Primera cosa. Esto, si lo entendemos así, nos lleva en primer lugar a mirar al pasado. ¿Quién contará el tiempo de la vida del Señor Jesucristo? Y decimos, nadie. Y eso nos lleva a pensar que esta persona, este hombre del cual está hablando Isaías, que padecería y que le sucederían todas estas cosas, esto nos lleva a pensar en la existencia eterna, en la divinidad de aquel que se hizo hombre. Si su generación, si su tiempo nadie lo puede contar, no fue un hombre en el tiempo, sino fue Dios hecho hombre, fue el Hijo de Dios eterno, cuyo estado anterior, cuya condición anterior es incontable. Ya existía antes de la existencia del mundo, del universo, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera todo, Él ya existía. Y en esa existencia eterna fue cuando se hizo el pacto eterno por el cual Él sería hecho maldición. Primera cosa. Sabemos sus palabras. En Juan capítulo 17 dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esas son sus palabras, ¿verdad? Por tanto, su generación, si lo entendemos, su tiempo de vida anterior, nadie lo puede contar. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora manifestado en los postreros días. Así que no debemos tener dudas en eso, porque es una doctrina fundamental de nuestra fe. El cordero manifestado en los postreros días es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No inmolado literalmente, pero sí previsto que fuera inmolado, porque así fue en el pacto eterno. Así su generación, ¿quién la contará? Pero si miramos hacia adelante, que es como normalmente se mira este pasaje, pues podemos decir lo mismo. ¿Quién contará el tiempo? Pero ahora tenemos que decir el tiempo de quién, no del Hijo eterno de Dios, sino de aquel Hijo eterno de Dios que se hizo hombre y que murió como mediador y que resucitó y que fue exaltado a la diestra de Dios como mediador. Tampoco nadie lo contará. Vemos la diferencia en los tres estados de nuestro Señor Jesucristo. Antes en la eternidad, incontable, un tiempo en esta historia, Dios hecho hombre, mediador, sufrimientos, resurrección, exaltación, y ahora de nuevo en gloria, pero de nuevo en gloria el Dios hecho hombre, no el Hijo de Dios eterno sin más, sino el Dios hecho hombre. Y ese que murió, lo mismo que cuando decimos, mirando atrás, vemos que el hombre que murió fue mucho más que hombre, mirando hacia adelante, vemos que aquel que estará en la eternidad en gloria, no solamente es Dios, sino que también es el Dios hecho hombre. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla a Juan, le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que generación incontable, haciendo referencia al tiempo sin límite del Señor. Antes en forma de Dios, después no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y después el Dios hecho hombre para la eternidad en su existencia. Aquí quiero decir una cosa, un pequeño paréntesis, simplemente a modo de información. Cuando en la Escritura se habla de eternidad, no hay demasiada pista para saber a qué se hace referencia, porque puede hacer referencia a dos cosas, a un tiempo sin límite o a una existencia sin tiempo. ¿Vemos la diferencia? Un tiempo sin límite es una hora, otra hora, infinidad de tiempos, de días, de periodos. Eso es un tiempo sin límite, un tiempo infinito. Pero otra cosa es una existencia en la que no hay tiempo. Cuando se estudia ese asunto en la Escritura, yo me decanto, pero no es solamente, hay otras opiniones, en que la existencia sin tiempo únicamente la tendrá Dios, la divinidad. Mientras que los creyentes, nuestra vida eterna será una existencia de tiempo infinito. Pero en fin, esto es simplemente una observación. Lo que digo es que aquel que vivió, que murió por nuestros pecados, por la rebelión de su pueblo, tenía una existencia eterna, que tuvo aquí un periodo de vida y que cuando resucitó lo hizo como Dios hombre y tiene una existencia eterna, que sea en el tiempo.
o que sea fuera del tiempo, bueno, pues tampoco es demasiado para que nos detengamos ahí. Ahora bien, si vemos la otra faceta, la otra manera de entender el pasaje como haciendo referencia a nosotros, y su generación, ¿quién la contará? También digo, eso está de acuerdo con la Escritura, porque, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 9, cuando se habla del Señor Jesucristo, se dice que se le llamaría Padre Eterno. Padre Eterno. En la carta a los Hebreos, el Señor dice, yo y los hijos que Dios me dio. Y en el libro de Apocalipsis vemos una y otra vez que hay una multitud incontable de toda lengua, pueblos y naciones que alaban al Señor Jesucristo. Así que también puede entenderse así. La generación, la descendencia, los creyentes en el Señor Jesucristo, ¿quiénes lo contarán? Son incontables. Pero esto tiene unas consecuencias. Primera consecuencia. Si son incontables, esos creyentes son una generación de personas vivas, no muertas, sino de personas vivas, todas vivas y vivas para siempre. Una generación incontable de personas vivas, porque Dios no es un Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. Y lo mismo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están vivos, la generación incontable del Señor es una generación de personas vivas. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá eternamente. Así que el Señor resucitó para que nosotros también resucitemos, y resucitamos primero física, espiritualmente, y resucitaremos, y siempre estaremos vivos. El Señor es la fuente de vida para todos los suyos. ¿Dónde está nuestra vida? Y dice Pablo, escondida con Cristo o en Cristo con Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Y Juan dice, y este es el testimonio que Dios nos ya nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna, la vida del Hijo, la misma vida del Hijo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice Juan que esta cosa la escribió para que sepamos que tenemos vida, para que sepamos que tenemos vida eterna porque creemos en el Hijo de Dios. Así que generación, mirándolo a nosotros, incontable, y generación de personas vivas. Pero podemos decir una cosa más, generación de personas vivas que no van a morir nunca. Físicamente sí, pero que no van a morir nunca. No van a pasar de vida a muerte porque ya han pasado de muerte a vida. Eso es una consecuencia de ser generación del Señor Jesucristo. El Señor murió y resucitó, y dice la carta a los romanos que la muerte ya no se enseñorea más de Él. Pues de la misma forma la muerte ya no se enseñorea más de nosotros. En la carta a los hebreos se nos dice que Él murió para que nos quitar de nosotros el temor de la muerte que teníamos durante toda la vida. Así que somos una generación viva que no vamos a pasar de nuevo a muerte. La vida de Cristo en el creyente no puede quitarse, puede marchitarse, podemos caer, puede obstaculizarse, pero no puede quitarse. Somos guardados, dice Judas, en Jesucristo. Y Pedro dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y sabemos que en Juan el Señor dice, nadie arrebatará a mis ovejas de mi mano y otras muchas cosas, ¿verdad? Así que vida y vida sin muerte para su generación, que es incontable. Pero hay más cosas, porque si es la generación del Señor, esto implica también que Él intercede por ellos, por su generación, que Él suplica por nosotros, que ora para que nosotros oremos, que está delante de Dios pidiendo por nuestras necesidades, intercede perpetuamente, dice la carta a los hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por tanto, repito, generación incontable, personas vivas que no vuelven a morir y que gozan de la bendición de la intercesión del Señor. Por tanto, si somos creyentes, no debemos temer nada, ni nada ahora,
ni nada después de nuestra muerte. Betsabé, la madre de Salomón, al final de los días de David, cuando David ya era muy viejo y uno de sus hijos, Adonías, quería hacerse rey, Betsabé se acercó a David y le dijo: cuando mi señor el rey duerma, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Tenía el temor de que cuando el rey durmiera, muriera, ella y su hijo fueran muertos. Pero nosotros, la generación del Señor, no debemos de tener ese temor, porque nuestro rey, nuestro hijo de David, nunca muere, y si estamos unidos a él en matrimonio, nunca seremos tenidos por culpables. Otra cosa más. Además de la intercesión, gozamos también de su reinado, porque está escrito que es preciso que él reine hasta que todos los enemigos sean puestos bajo estrado de sus pies. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo vive para que los suyos vivan y para destruir todas las maquinaciones de los que son los enemigos de los suyos. Y eso también es una gran bendición, ¿o no? ¿No dice la carta a los romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien? ¿No está Cristo sobre todo principado, potestad y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero? Por tanto, si Cristo tiene una generación de gente viva, no va a descuidar a su generación y va a estar reinando para darle aquellas cosas cuando crea conveniente y para evitar aquellas otras cosas de sus enemigos. Por ejemplo, ¿un enemigo nuestro no es el mundo? La Biblia dice es el mundo, ¿verdad? Pues Cristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos vencer al mundo porque ¿qué es lo que vence al mundo? Y dice Juan, nuestra fe. Así que podemos, porque Cristo es el Rey que está sobre todas las cosas. Cristo no venció al pecado y a la muerte, pues nosotros también podemos vencer al pecado y a la muerte si vivimos en el poder de Cristo. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Así que Cristo sigue reinando. Y a veces perderemos amigos o incluso, entre comillas, hermanos. Pero no perderemos al amigo con mayúscula que es Cristo. Y perderemos familiares, pero no estaremos solos. Como se dice, ¿verdad? Nunca está el Hijo de Dios menos solos que cuando está sola con Dios. Nunca estaremos solos. Y perderemos esperanza. Pero debemos mantenernos en nuestra esperanza como Abraham y Sara, porque con Dios todo es posible. Y hay más cosas que presupone esto para su generación. Si la generación de Cristo, de un Cristo vivo, de un Cristo que es eterno y que sigue siendo eterno, si esa generación es de personas vivas y Él reina, Él también da dones. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad para dar dones a los hombres. Cristo es el manantial de donde proceden nuestros dones. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué darnos y cuándo darnos. Y no nos va a fallar durante nuestra vida. Carta a los Hebreos de nuevo. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni lo que me puedan hacer los demonios, ni lo que me pueda hacer el mundo, ni lo que me pueda hacer nada, ni nadie. Yo edificaré mi iglesia, fueron sus palabras. Así que, hermanos, dediquemos tiempo a pensar en estas cosas y fuera temores. Yo sé que no pasa, estamos, dice la Escritura, en un valle de lágrimas, ¿verdad? Un salmo dice eso. No pasa muchos días en que venga una tormenta. Y viene la tormenta porque, entre otras cosas, todos nos calentamos demasiado rápido. Ahora aquellos que vivís en la zona del Levante, ¿verdad? Hay una temperatura alta, se forman unas nubes tormentosas y en muy poco tiempo cae muchísima agua. Así somos todos. Nos calentamos demasiado pronto y por menos de nada la tormenta. Y cuando no la originamos nosotros, la originan otros. Ese es el valle de lágrimas, pero dice la Biblia que Él transforma el valle de lágrimas para que sea una fuente para nosotros. Así que no temeremos, no debemos temer, porque tenemos a este cuya generación nadie puede contar.
Evidentemente aquí también hay una reprensión para los cristianos que no se esfuerzan en vivir como verdaderos hijos de Cristo, como el pueblo de Dios, como esa generación incontable. Porque Cristo no solamente vive en el cielo, sino que vive en el corazón de los creyentes, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a los Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que conozcáis, para que comprendáis. Así que Cristo no es un Cristo muerto en la cruz, sino es un Cristo vivo que vive. Y si vive, el pecado no se debe enseñorear ya de nosotros. ¿El creyente ha muerto con Cristo? Pregunto. ¿Hemos muerto con Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Habéis muerto con Cristo. Carta a los Colosenses. Por tanto, mirad las cosas de arriba. ¿Hemos sido resucitados con Cristo? También, ¿verdad? ¿Hemos sido glorificados con Cristo? También. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice la carta a los Efesios. Pero entonces, la vida intermedia que tenemos aquí tiene que ser una vida en donde veamos, donde se vea que somos santificados también por Cristo, que ese Cristo se preocupa de nosotros, que somos, como hemos leído, árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya tendrán que ver nuestras buenas obras, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Hemos muerto a la ley los cristianos o no? ¿Qué decís? En un sentido hemos muerto a la ley, porque no tenemos que cumplir la ley para salvarnos. Pero si somos de la generación de Cristo, cumpliremos cada vez más la ley. ¿Hemos muerto al pecado con Cristo? Sí. Luego, si somos de la generación de Cristo, venceremos cada vez más el pecado. Y así, pues, todas las cosas, ¿verdad? Así que su generación, ¿quién la contará?, sirve también para descubrir a los hipócritas, a aquellos que se llaman cristianos y viven como si su Cristo fuera un Cristo muerto. No sirve para mi vida, no sirve para mi santidad, no sirve para mi consuelo, no sirve para nada, lo único que sirve es para que yo diga, cuando me muera, iré al cielo. Eso no es así. Los falsos creyentes no se esfuerzan en vivir como Cristo. Los falsos creyentes no se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Difícilmente muestra que son la generación de Cristo, ¿no? Si Cristo decía, mi comida es que haga su voluntad. Los falsos creyentes no crecen en humildad, cuando Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los falsos creyentes no tienen una actitud de servicio hacia los demás, cuando Cristo decía, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos, y yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que esto sirve para que nos analicemos. ¿Entendidas las dos ideas? ¿Las resumo? La generación de Cristo, la existencia de Cristo, antes de todos los tiempos ya era, tuvo una existencia terrenal encarnado y sigue teniendo una existencia eterna para siempre como Dios hombre. Eso es Cristo. Y la generación de Cristo, los creyentes en Cristo, pues son personas vivas, personas que no mueren, personas por las cuales Cristo intercede, a las cuales Cristo da dones, sobre las cuales Cristo reina y que procuran mostrar que son verdaderos seguidores de Cristo. Esta es la lección. Pues ahora vamos a concretar esa lección, como decía antes, en un par de personas que tenemos en la Escritura. Hay muchísimas, como podréis comprender, y podíamos coger personas o pasajes de personas que fueron falsos creyentes. Por ejemplo, pues Simón el Mago, ¿verdad?, que se bautizó y estaba con Felipe y con los apóstoles y al final resultó que el dinero le gustaba más que otra cosa y el ser grande. Podríamos coger ejemplo de esa persona para decir, este no es de la generación de Cristo, pero podemos coger ejemplo de personas que muestren que verdaderamente eran de Cristo. Y esto es lo que he hecho. Y me vais a acompañar al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, donde vamos a leer lo que sucedió en una ocasión con Pablo y Silas. Hechos capítulo 16. No voy a leer todo el capítulo, pero os digo brevemente el contexto. Pablo y Silas llegaron a Filipos porque el Espíritu Santo les prohibió que fueran para otro sitio. Tenían planes de ir a otro sitio, el Espíritu Santo les dijo, no, a Asia no, a tal sitio no, y al final terminaron llegando a Filipos. Y en Filipos hubo la conversión de una mujer que se llamaba Lidia.
Y en Filipos había una muchacha que se cruzaba en el camino de Pablo todos los días, una muchacha endemoniada o que tenía espíritu de adivinación, es lo mismo, y que daba mucha ganancia a sus amos. Y Pablo hizo un milagro y quitó el demonio de aquella muchacha, con lo cual las ganancias de aquellas personas se perdieron. Y después de todo eso, podemos leer a partir del versículo 19 lo siguiente. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, y después sabéis la historia de que se convirtió el carcelero, el principal, y después otras cosas que ahí tenemos. Bueno, pues, ¿y su generación? ¿Quién la contará? Dice Isaías. Y aquí tenemos un ejemplo de dos personas de la generación de Cristo, perseguidos y atribulados por Cristo y sostenidos y apoyados por el mismo Cristo. ¿Vemos? Pablo escribió en otra de sus cartas: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Así que aquellos que son de la generación de Cristo, que no se extrañen si están atribulados en todo, con muchas cosas, con muchas personas, con muchos aspectos de la vida, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, dice Pablo, llevando por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, la generación de Cristo lleva por todas partes la muerte de Jesús, si verdaderamente vive como tal generación, para que la vida de Jesús se manifieste también en sus cuerpos. Se pueden decir muchas cosas, muchísimas de estos versículos, pero las digo un poco telegráficamente para no alargarme demasiado. Primera cosa que vemos aquí, lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Eres de la generación de Cristo? Pues ten cuidado, porque aquellos amos, cuando vieron que habían perdido no sus ganancias, no su dinero, que probablemente tendrían mucho, sino habían perdido la fuente de sus ganancias, es decir, querían seguir teniendo más, hicieron lo que hicieron. No les impresionó el milagro que hizo Pablo sobre la niña que era endemoniada, no les impresionó para nada. Lo que para ellos era muy importante era la fuente de sus ganancias. Y Pablo nos dice que tengamos cuidado los creyentes, la generación de Cristo, porque hay muchos que por el amor al dinero naufragaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera cosa. Hermano, hermana cristiana, ten cuidado con este asunto. Cuando se es relativamente pobre se quiere tener mucho. Y si no estás pendiente, cuando tengas un poco querrás tener más. Y tendrás más necesidades. Y tendrás más cosas que cubrir. Y al final te impresionarán muchas cosas, no tantas como el dinero. Y terminarás, pues eso, ni incluso con un milagro. Hay alguna gente que nos han dicho: si yo viera un milagro creería. Mirad el milagro que vieron aquí estos amos, ¿verdad? Y no llegaron a creer, lo importante era su dinero. En segundo lugar, ¿qué hicieron por su amor al dinero? Lo acusaron ante las autoridades, diciendo que alborotaban la ciudad, que eran los que sembraban discordia y disturbios y tumultos. Segunda cosa, si eres de la generación de Cristo y vives como tal, no te quepa la menor duda que más tarde o más temprano te dirán esto. Es lo que le dijo el malvado rey Acab a Elías. ¿Nos acordamos? En la sequía, tras la sequía, Acab se encontró con Elías y le dijo a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando al Señor y siguiendo a los Baales.
Siempre ha sido así, hermano, y siempre lo será. Y quizás a nosotros nos toque vivir esto dentro de poco. El amor al dinero de muchos, no el dinero que tienen, que puede también ser mucho, sino el amor al dinero de muchos, puede hacer que los cristianos seamos cada vez más acusados como personas perturbadoras. Porque perturbamos verdaderamente, como aquí decía, nuestras costumbres, lo que es costumbre, lo que todo el mundo hace. Como tú te mantengas como cristiano, terminarán diciéndote que eres un racista, un xenófobo, un homófobo o un lo que sea, que vas en contra de todo y que lo único que hace es poner intranquila a las personas. Puede que nos pase. Y puede que seamos golpeados y echados en cárceles y muertos. En otros países, hermanos nuestros lo están pasando fatal. Pero se está viendo que son la Iglesia del Señor porque la Iglesia está creciendo muchísimo en esos países donde la Iglesia está siendo tan perseguida. Así que no nos extrañe que en poco tiempo veamos de una manera o de otra que la intención de muchos será que el cristianismo desaparezca. Así de sencillo, que el cristianismo desaparezca. Esta es la lucha desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad? La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Siempre ha sido así y siempre será. Así que su generación, ¿quién la contará? Y como fueron acusados, pues los llevaron a los magistrados y los magistrados dijeron que los golpearan con varas. Y hemos leído que los azotaron mucho. ¿Sabéis esto de qué es mucho? ¿Cuántos varazos se le podía dar a un judío según la ley judía? Como mucho 40. Pero la ley romana no tenía esa restricción. Así que como estaban en una ciudad romana, pues lo azotaron con varas mucho. Y la multitud estaba contenta, apoyaba a las autoridades, la multitud. ¿Por qué? Pues que la multitud decía, hemos perdido la niña que nos adivinaba el futuro, hemos perdido la niña que le echaba nuestra suerte, hemos perdido a la niña que me decía dónde está mi padre, dónde está mi madre, o qué me ha dicho, lo que hacen hoy los adivinos y los brujos que se dedican a estas cosas. Entonces, como habían perdido aquello que les gustaba y era su costumbre, la multitud también. Hoy sucede lo mismo. La multitud siempre es muy manejable. Y no porque no tenga estudios. Porque alguien puede decir, bueno, es que en la época de Pablo la multitud era ignorante. Hoy la multitud, podemos decir, sí tiene estudios. Tiene estudios para entender lo que se le dice. Pero no tiene suficiente estudio para cuestionar lo que se le dice. Sino lo que se le dice, se lo traga. Y tiene estudios y tiene conocimiento. Pero la multitud siempre es así. Siempre ha sido así. ¿O es que por el camino ancho quieren van? ¿Pocos o muchos? Así que pasaron de las palabras, de decir que estos son los malos, a los insultos y a los azotes. Y una vez azotados, no tuvieron bastante y podía haber dicho, bueno, ya le hemos dado bastante, vamos a dejar que se fuera. No, lo echaron en la cárcel. Y las autoridades dijeron que los metieran, que lo aseguraran en la cárcel. Y el carcelero, seguramente para congraciar con las autoridades, dijo, pues todavía voy a hacer más de lo que me han pedido. Me han dicho que lo metan en la cárcel y que no se escapen. Yo voy a hacer más, lo voy a meter en la cárcel de más adentro. El último calabozo de la cárcel supongo que no sería el más caliente, ni el que tenía más luz, ni el más cómodo, ni nada de eso. Y además, para que no se escape, lo voy a poner en el cepo. ¿Sabéis lo que es el cepo, verdad? Atados de pies y manos, de modo que no solamente tenían los azotes en la espalda, sino que también las dificultades o el dolor adicional que le suponía estar con las cadenas y estar en esa postura. Esa es la generación del Señor que nadie contará. Versículo 25, lo último que digo, pero, hay un pero, ¿verdad? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál era el objetivo de las autoridades, de la multitud, de los dueños de la niña? ¿Cuál era el objetivo? Pues decimos, descorazonar a Pablo y a Silas, ¿no? A ver si se aburren, a ver si se van, a ver si nos dejan tranquilos con nuestras costumbres, pero eso no lo lograron, al contrario. En vez de estar, ¿qué podían estar haciendo Pablo y Silas? ¿Qué estarías haciendo tú?
A lo mejor quejándome, ¿no? Puede, quejándome por muchas cosas, por los dolores, por la sangre, por la postura, por muchas cosas. Pero no hacían eso. Oraban y cantaban. ¿De dónde sacaban su vigor? Eran de la generación de Cristo. De Cristo, que he dicho antes, que intercede, de Cristo que fortalece, de Cristo que da dones, eran de la generación de Cristo. ¿Cuándo estaban haciendo eso? Versículo 25. ¿Cuándo? A medianoche. ¿Qué se espera que hicieran a medianoche? Intentar relajarse un poco, descansar un poco, acomodarse un poco entre lo que pudieran. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Qué oraban? No sabemos. ¿Por qué oraban? No se nos dice. Pero creo que no es elucubrar demasiado si digo que estaban orando juntos. ¿No os parece? Si digo que estaban orando para que el Señor los fortaleciera, para poder glorificarlo. Si digo que estaban orando para que el Señor los visitara, como visitó a José en la cárcel. Si digo que estaban orando incluso por sus enemigos, como el Señor nos dijo que orásemos por nuestros enemigos. Si digo que estaban orando para poder glorificar a Dios en medio de todo el sufrimiento. Así que estaban orando. Y estaban orando no en un sitio especial, ni en una hora especial, ni en una casa de oración, sino estaban orando en la cárcel y a medianoche. ¿Quién contará la generación de Cristo? El que tiene la vida de Cristo no tiene ningún momento malo para la oración, ni ninguna cosa extraordinaria que impida la oración. Porque si aquellos pudieron estar orando después de estar azotados en la cárcel y todo lo demás, no podremos decir nosotros que nosotros no podremos orar. Y siempre que podamos, debemos intentar orar juntos a los hermanos. Eso no quita la oración en casa junto con los familiares, no quita el culto en casa, pero sí la oración junto a los hermanos. Por más severa que sea la aflicción, por más mala que tengamos la condición física, mental o espiritual, siempre es posible orar. Y debemos orar sin desmayar. Y no solamente oraban, porque la generación de Cristo, esa generación que nadie cuenta, cantaban himnos a Dios. Hemos leído, ¿verdad? La generación de Cristo siempre ha cantado a Dios, porque se nos dice en la Escritura que demos gracias a Dios en todo. Y en otro pasaje se nos dice que demos gracias a Dios por todo. Luego está todo incluido. Dad gracias a Dios por todo, todo es todo, cuando estés en la cárcel también así, y da gracias a Dios en todo, en todas las circunstancias, en todos los momentos, da gracias a Dios en todo y por todo. De manera que si falta en nuestros corazones un asunto para la alabanza a Dios, ¿qué es lo que nos falta? Repito, si no tienes ganas de alabar a Dios, ¿qué es lo que te falta? No te falta asunto, no te falta tema, lo que te falta es un corazón dispuesto y debes de mirar tu corazón a ver por qué no alabas a Dios. Porque tienes siempre muchos motivos para alabar a Dios. Porque si aquellos podían estar cantando a Dios en el calabozo de más adentro y en los cepos, pues, ¿cómo es que nosotros no vamos a alabar a Dios? Pregunto, ¿debemos o no debemos cantar a Dios? ¿Debemos? Pues te hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no lo haces? No me refiero aquí en el culto. ¿Cantas al Señor alguna vez en tu casa? ¿O es que no tienes motivos para cantar al Señor en tu casa? ¿Tú solo o con los tuyos? Os propongo una cosa, hermanos. Si queréis hacerla, hacedla. No es una orden. ¿Por qué no nos proponemos todos cantar al Señor
en nuestras casas. Podemos hacerlo a capela, si nos acordamos de las letras. Que no nos acordamos de la letra, nos llevamos un himnario o un cancionero de los antiguos. Que no nos acordamos nos llevamos un CD con los himnos grabados o un CD con las antiguas canciones que cantábamos. Y las cantamos en casa. ¿Qué nos impide? Si eso ha caracterizado siempre a la generación del Señor, ¿por qué no tiene que caracterizarnos a nosotros ahora? ¿O es que a nosotros nos ha comido, como se dice, la lengua el gato? Dice Santiago en su carta, si alguno está afligido, ¿qué dice? Haga oración. Pero sigue diciendo, esto es lo que estaban haciendo Pablo y Silas, ¿verdad? Estaban afligidos, oraban al Señor, pero sigue diciendo, si alguno está alegre, cante himnos. Y Pablo y Silas estaban alegres y decimos alegres según Dios. Igual que hay una tristeza según el mundo y una tristeza según Dios, también hay una alegría según el mundo y una alegría según Dios. Y aquellos de la generación del Señor estaban alegres según Dios porque el mismo Dios los consolaba y los confortaba y cantaban. Además, cuando se canta, no solamente debemos cantar cuando estamos alegres, porque cantar cuando se tiene aflicción también mitiga en parte la aflicción. Así que deberíamos de cantar. Y aquellos decían que cantaban orando. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que, ¿cuándo estaban cantando? Cuando estaban orando, a medianoche, ¿verdad? ¿Y cómo cantaban? ¿Flojito? No, muy fuerte, porque los presos que estarían dormidos los oían. ¿Le importaba que los presos los oyeran? En absoluto, ellos dijeron que nos oigan. Bastantes veces le escuchamos nosotros a ellos otras cosas. Hermano, ¿cuántas veces escucha canciones del pumba pumba, canciones del mundo, que otros no le da vergüenza poner, que la ponen fuerte en el coche, incluso al lado de tu casa, y la escucha y no pasa nada, ¿verdad? Te aguantas. ¿Qué va a pasar porque otros escuchen tus canciones? A lo mejor Dios tiene a bien bendecirlas como hizo aquí. Porque ¿qué sucedió a continuación? Que hay aquellos presos que oían los himnos, que cantaban la generación del Señor, pues presenciaron un milagro, las cadenas se les soltaron y probablemente no se convirtió solo el carcelero, probablemente se convirtió alguno más. Porque aquellos presos sin cadenas y con las puertas abiertas, no se nos dice que salieran huyendo. La Biblia dice que el cristiano debe cantar cuando esté enfermo, incluso en su cama. Pero aquí vemos a alguien, a algunas personas que estaban cantando incluso en la cárcel. ¿No hemos leído al principio que vino el Señor para liberar a los presos de la cárcel? Pues a lo mejor una forma que tiene el Señor de liberar a algún preso familiar tuyo de la cárcel donde se encuentra es que te vea cantando himnos al Señor a pesar de todas las circunstancias difíciles que tenga en tu vida. Yo no sé si Dios lo hará, pero puede hacerlo. Allí lo hizo. Y su generación, ¿quién la contará? No nos olvidemos de estas cosas, hermanos. La generación del Señor, por lo menos, ora y alaba al Señor. Y si eres muy reacio a estas cosas, puede que te parezcas a los amos de aquella muchacha, que amaban mucho el dinero, puede que te parezcas a la multitud, llevado de acá para allá por lo que sea, puede que te parezca a los que azotaron a los cristianos, puede que te parezca al carcelero que quiso hacer más de lo que le dijeron, o puede que te parezca a los presos que estaban allí dentro y que sabían que si no sucedía algo ellos no iban a poder salir de allí. Así que termino, hermano. ¿Y su generación quién la contará? Cristo vivió eternamente y vive eternamente, y reina sobre todos, e intercede por los suyos, y da vida, poder y dones. Y nosotros los cristianos hemos de mostrar que formamos parte de esa generación incontable suya. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, para la gloria de su nombre.